Bienvenidos a Hablemos de Fe, un podcast semanal de Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y esto es Hablemos de Fe. Hoy oramos especialmente por todas las personas impactadas por el terremoto en Colombia, por las vidas perdidas y por los sobrevivientes de este desastre natural. Para donar, visiten la página de Catholic Relief Services, disponible en los comentarios. Después de nuestra sección de noticias de hoy hablaremos de fe con Daniela Manzano, instructora certificada del método Billings. No se lo pierdan. Nuestra primera historia proviene de The Georgia Bulletin. Miles de habitantes en Georgia enfrentan la posibilidad de ser deportados después de que el gobierno de los Estados Unidos retirara el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para ciudadanos de Haití. La decisión ha generado preocupación dentro de la comunidad haitiana de Georgia. En la iglesia de los santos Pedro y Pablo en Decatur, feligreses dijeron que algunas personas han dejado de asistir a la misa dominical en francés y criollo por temor a salir de sus hogares. Actualmente, cerca de 7,000 haitianos con TPS viven en Georgia, según estimados de organizaciones de inmigrantes. En una carta dirigida al Congreso, el arzobispo Gregory Harmeyer, los obispos auxiliares Joel Consent, John Tran, Bernard Schlesinger y el obispo Stephen Parks de Savannah pidieron una prórroga para las personas impactadas, señalando que regresar a Haití continúa siendo inseguro debido a la violencia y a la inestabilidad del país. Los obispos apoyaron el proyecto de ley 4818 del Senado, el cual extendería el TPS para los haitianos hasta 2029. Para leer la historia completa, visiten georgiabulletin.org. La segunda historia de hoy proviene de OSB News. La misa de beatificación de los mártires de Georgia tendrá un espacio mucho más grande de lo previsto inicialmente, debido al creciente interés de católicos de todos los Estados Unidos y de otros países. La ceremonia se celebrará el 31 de octubre en Savannah, Georgia, y se espera que pueda recibir cerca de 12,000 personas, en lugar de 2,000 previstas originalmente. El evento se realizará durante el año jubilar de San Francisco de Asís y será la primera beatificación celebrada en Georgia. El interés por la beatificación ha llegado incluso desde España, donde algunos líderes de la iglesia y posibles familiares de los mártires esperan viajar a Savannah para participar en la celebración. El obispo Parks describió la beatificación como un nuevo comienzo para profundizar sobre la historia del catolicismo en Georgia. Nuestra última historia de hoy proviene de Así Prensa. Durante la peregrinación anual de la diócesis de Mazatlán a la Basílica de Santa María de Guadalupe, en México, el obispo Mario Espinosa Contreras pidió que terminara la violencia que afecta a las comunidades de Sinaloa. Durante la misa celebrada el 9 de agosto, el obispo elevó una oración por la paz en medio del aumento de la violencia relacionada con enfrentamientos entre grupos criminales en el sur del estado. Según cifras publicadas ese mismo día por el diario El País, durante la primera semana de agosto se registraron 32 hechos violentos, 14 personas asesinadas y 8 heridas en la región. También se han reportado desapariciones y desplazamientos. En su homilía, el obispo recordó las palabras de San Juan Pablo II, quien en el año 2000 hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad entre los pueblos. Monseñor Espinosa Contreras también reflexionó sobre las bienaventuranzas y pidió a los fieles vivir la mansedumbre, rechazar la agresividad y trabajar por la paz y la reconciliación. Estas tres historias nos recuerdan que la fe nos llama a acompañar a quienes enfrentan momentos difíciles y a trabajar por la paz y la esperanza en nuestras comunidades. En el segundo segmento de hoy, Daniela Manzano nos explica cómo el método Billings puede ayudar a las familias a planificar la llegada de sus hijos. También hablaremos sobre el reciente llamado nacional de los obispos católicos de los Estados Unidos a la oración para poner fin a la difusión de las píldoras abortivas. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿A qué parroquia perteneces aquí? ¿Cómo es tu familia? Un poco sobre tu vida. Actualmente somos parroquianos de la misión de San Juan Pablo II en Gainesville, pero por muchos años estuvimos sirviendo en San Brendan. Y mi familia, tenemos 2 bebés en el cielo. Tenemos uno que es un torbellino, se llama Mateo. Y ahorita estoy embarazada de nuestro segundo niño.
que ya pronto en unas 3 o 2 semanas estará por acá. ¡Felicidades! Entonces, gracias. Gracias. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Antes de nosotros, cuando nos casamos, tengo 3 años de casada, con mi esposo hablábamos sobre si sabemos que la iglesia prohíbe usar anticonceptivos, pero a la vez no teníamos una formación. Entonces era como un debate, porque tal vez decíamos, tal vez no estamos preparados emocionalmente o financieramente para tener un bebé, pero no sabemos la manera por la cual no podemos evitar o posponer un embarazo por ahora. Sabemos que Dios nos llama a procrear cuando recibimos el sacramento del matrimonio. Entonces, yo conocí a un sacerdote en San Brendan, que él me dijo, bueno, mira, está esta persona que ella está enseñando el método Billings para que tú aprendas no solamente para posponer o concebir un embarazo, sino para que tú como mujer aprendas sobre tu ciclo. Y yo dije, wow, porque nosotros yendo como mujeres al ginecólogo, no te explican tu ciclo menstrual. Solamente eres irregular, aquí van el birth control y eso te va a ayudar. No te explican absolutamente nada. Es muy raro. Yo no he encontrado una clínica donde tomen el tiempo y te expliquen, y no he encontrado. Y he buscado muchas por Cumming, por Gainesville, por Oakwood, y no hay. Entonces, yo dije, bueno, que quiero cuidarme, pero no sé cómo. Entonces, antes de casarnos, yo empecé a tomar estas clases del método Billings. Y la doctora que me dio las clases me decía, ay, Daniela, qué chistoso, tú quieres tomar una clase, pero eso es con práctica y tú no estás casada aún. Pero sí me ayudó a yo reconocer mi ciclo, porque yo era muy irregular y a mí previamente me habían dicho, oh no, porque tú tienes un ciclo irregular, tú no puedes usar ningún método de planificación natural. Y yo decía, ok, pero nunca investigué. Y bueno, se dio la oportunidad de que esta doctora nos dio las clases. Yo me puse a buscar y la encontré, de hecho, en la página de la arquidiócesis. Le mandé un correo y le dije, necesitamos ayuda, bla, bla, bla. Y bueno, tomamos las clases un año. Después yo tenía mucha intriga, yo quería seguir aprendiendo. Y ella me dijo, es que mi tiempo contigo ya se acabó. O sea, yo ya te enseñé, tú ya sabes más o menos tu ciclo y vas a seguir aprendiendo. Y yo le decía, doctora, pero es que esto es muy interesante. Yo quiero seguir aprendiendo sobre mi cuerpo, cómo podemos ayudar a otras mujeres. Y así se fue dando que ella me dijo, bueno, yo te voy a hacer un sponsorship, yo te voy a ayudar a tomar este curso con la organización que se llama BOMA. Ellos están en Canadá, me parece. Entonces, ella me contactó con la persona encargada, tomé el curso. Y mientras tomé el curso, yo ya estaba embarazada de mi niño, de Mateo. Entonces, fue todo un año de clases, exámenes. Yo decía, sí, hasta la fecha tenemos que hacer un practicum, prácticas, que usualmente toma 2 o 3 años. Entonces, sí, yo le dije a ella, bueno, esto es mucho. Llegué a decirle, ya no. Porque se me hacía difícil con mi niño y tener que unirme a las clases y todo. Pero creo que sí es un llamado, porque es muy controversial, muy controversial. Cuando yo tuve a mi niño, lo primero que me dijo el doctor después de dar a luz, ¿y qué método vas a usar para ya no tener hijos? Porque no puedes tener otro hijo hasta 2 años después. Y yo dije, wow, acabo de tener a mi niño. Y ya me dije, no, esto es increíble. Sí, wow. Sí. Y yo le dije, no voy a usar pastillas. Y se sorprendió y me dio toda una charla. Y yo dije, wow. Me acuerdo que le decía a mi esposo, esto es como un abuso psicológico. O sea, él tiene que respetar sí, claro. mis decisiones. Y desde ahí fue cuando más confirmó que Dios me decía, tienes que seguir. O sea, no importa. Y de hecho justo cambié de doctores cuando quedé embarazada de este bebé.
igual era, pero ¿por qué no estás tomando ningún método anticonceptivo? Y yo, ¿por qué quiero suprimir a mi cuerpo? O sea, tú puedes aprender. Y no, ha sido una batalla de doctores a doctores. Y digo, wow, es increíble. No, wow, sí, es importante tener estas conversaciones con personas que quieren ayudar, especialmente para las mujeres jóvenes que se sienten perdidas. ¿Has visto que hay una diferencia entre el método Billings y otros métodos? Hay muchos métodos que la iglesia aprueba de NFP. Pero con el que yo más me sentí cómoda fue con el Billings, porque con el método Billings no necesitas ninguna máquina, no necesitas esos strips para tomar la temperatura, no necesitas absolutamente nada más que una aplicación en el teléfono. Y lo que más se enfoca Billings es que tú como mujer reconozcas tu ciclo. Ha habido muchos estudios en el cual mujeres usando método Billings han podido reconocer que tenían quistes en los ovarios, que tenían enfermedades que tal vez sus ginecólogos ni siquiera los vieron, pero ellas por llevar el método se daban cuenta que había cambios irregulares, que no eran normales. Entonces, este método al inicio es difícil, muchos clientes me han dicho, muchas mujeres, ay, es que no, es muy difícil. Y yo les he dicho, este método, muchas mujeres de antes, por ejemplo, yo pensaba en mi abuela, ella tuvo 12 hijos y sus hijos los tenía cada 2 años. No había ningún método, ninguna máquina, no había absolutamente nada, pero ella conocía tan bien su cuerpo que ella sabía cuándo. Entonces digo, ¿qué diferencia hay? Sí, sé que ha cambiado muchas cosas en el mundo, pero lo que me acuerdo, lo que mi abuela tenía es que ella se cuidaba mucho a ella y le ponía atención a todos los síntomas de su cuerpo, cosa que ahora como mujeres andamos siempre corriendo y no nos da chance de sentarnos y decir, ok, a ver, esto no es normal. Y para tal vez no como ir a detalle de ese problema, es más fácil tomar una pastilla y que la pastilla haga el trabajo por nosotras. Aunque muchas veces la pastilla anticonceptiva no es 99% efectiva. Muchas mujeres han quedado embarazadas, sí, aún tomando las pastillas, teniendo esos dispositivos en sus cuerpos, porque no es seguro. Y el método Billings es 99.9% seguro. Si sigues tal cual las reglas del método, si lo aplicas como tal, funciona. Yo le digo a mi esposo, nuestros hijos son Billings babies, porque hemos sabido sobrellevar el método, hemos aprendido. Esto también trae una parte controversial que es la abstinencia en el matrimonio, la castidad en el matrimonio. Muchos piensan que, ok, se casan y ya. Y digo, bueno, pues tener hijos no es nada más un acto y ya. O sea, es una responsabilidad, tienes que orar. Si Dios quiere darles una vida, son muchas cosas que implica el método Billings, pero para mí, en mi experiencia, ha sido mucho más fácil porque ya tenemos muchas cosas como mamás durante el día. Y yo recuerdo que había otro método que tenía que sacar una máquina, tomarme la temperatura, quedarme en la cama. Y decía, ¿a qué hora puedo hacer eso? No, o sea, a mí se me hacía imposible. Entonces, este método es solamente reconocer qué tipo de moco cervical tú tienes. Y eso es fácil, es cuando uno va al baño, no tienes que indagar, no tienes que checarte, es muy fácil. Entonces es lo que yo he dicho a muchas de las mujeres, le digo, esto te puede ayudar si tú tomas el tiempo. Si tú tomas el tiempo para conocerte, para saber qué está pasando, por qué hay días que estamos nosotras insoportables, puede ser porque es nuestro día fértil y hay muchas hormonas. O sea, hay cositas así que a veces uno no se da cuenta porque estamos muy ocupados con la vida, con las cosas, con los quehaceres, pero es importante darnos cuenta de que nuestros cuerpos son muy sabios, muchísimo. Y qué bonito también estar como conectado con su cuerpo. Uh-huh. Usted ayuda a las parejas
¿Qué has visto en las parejas que aprenden a conocer su fertilidad y a tomar decisiones juntos? Hay una pareja reciente que tienen 4 meses de casados. Inicié con ellos justo 2 semanas después de casarse porque querían posponer ahorita un bebé. Y está totalmente de acuerdo. Eso no es pecado, simplemente estás tomando responsabilidad de tu paternidad. Y ellos yo les decía, "Ay, you guys are so cute", porque obviamente uno de recién casado tiene las hormonas por doquier. Y cuando yo les decía, es que el método te pide que estés en castidad 2 semanas, bla, 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 sus ojos así como que 2 semanas. Y yo, sí, yo sé, es difícil, pero y explicándoles. Después ya tenemos 4 meses que les he dado seguimiento. Ella finalmente me manda un mensaje y me dice, wow, por fin es ese momento de, ajá, ya entendí cómo funciona, qué días, y usualmente porque siempre dicen, ¿no?, que el día 14 es un mito. El día 14 es el día que eres fértil. No todas las mujeres, muchas mujeres tienen el ciclo 40 días y el día 14 nada que ver. Entonces es para mí escuchar que ellas me digan, wow, ya entendí. Es como que digo, oh, ok, nos tomó tiempo, pero pudimos llegar y ahora tú ya sabes qué días sí se puede, qué días no se puede, cómo cuidarse y ustedes platicar y decir, ok, este día, si es la voluntad de Dios, podemos concebir un bebé. Estamos dispuestos, y es donde uno tiene que ver toda su persona. ¿Estás emocionalmente bien, financieramente bien? ¿Estamos listos? Porque hay muchas parejas que me ha tocado y yo he dicho, ¿no? Ha habido muchos traumas en tu niñez, y para que seas un papá o una mamá, pues, sana, tienes que ayudarte antes de traer a bebés para que esas cadenas no se pasen. Entonces muchos por razones así o X razón deciden posponer bebés hasta que ya han llevado como un ayuda psicológica y se han dado cuenta dónde están lastimados, porque lamentablemente a veces eso se ve reflejado en los hijos. Entonces, pero sí ha sido muy bonito ver sus caras después de meses de que ya, porque hay una gráfica que ellas tienen que llenar diario, yo estoy checando en el teléfono y le digo, oye, ¿qué quisiste poner aquí? Ah, perdón, era la otra cosa. Y ya después de que nos vemos, así por videollamada, sus caras es como que, por fin, lo logré, como si uno toma un examen y dices, me fue bien, estudié, lo hice, que se siente uno como orgulloso porque estás conociendo tu cuerpo, cosa que lamentablemente no nos enseñan, y es muy controversial, aún para las familias latinas hablar de todo esto, es como, no, de eso no se habla. Sí, y quiero hablar sobre tus clientes que son latinos. ¿Qué diferencia hay en las conversaciones con ellos con los que no son latinos? Sí, al inicio la mayoría de mis clientes eran anglosajonas. Entonces yo explicaba y ellas como, ok, pero ya su historial de ellas es que habían tomado birth control desde los 16 años. Wow. Y muchas de ellas se habían convertido al catolicismo ya un poco tarde. Entonces, cuando uno les explica por qué la iglesia prohíbe los anticonceptivos, para ellas es como que un shock, como que, pero si no quiero tener hijos, ¿por qué? Y es cuando entra toda la parte de la castidad. O sea, una cosa abre una puerta y otra y otra. Y entonces, con ellas sí podíamos hablar como más tal vez libremente sobre por qué no tener relaciones sexuales o cosas así. De muchos casos con las familias, con las clientas latinas, que pues de eso no se habla. Mamá. Disculpa, este es Mateo. Está bien. Entonces, sí es un poco diferente por la cultura, pero a la vez ambas he visto que invertir tiempo en nosotras es como, wow, no sabía que esto existía para la salud de la mujer. Entonces una muchacha una clienta anglosajona me decía, pero ¿por qué tengo que esperarme si yo me casé para
pues para procrear. Y yo le decía, no te estoy diciendo que no. Simplemente si quieres evitar un embarazo ahorita, pues tienes que abstenerte ciertos días de tu mes. Y yo me frustraba porque no entendía, ella no entendía. Y yo le decía, es que mira, si tú tienes intimidad este día, probablemente vas a quedar embarazada. Y hasta que llegó un punto en el que ella dijo, cierto, me cayó, como que ya entendí que si no pongo yo no un alto, pero si no razono y pienso y hablo bien con mi esposo, oye, queremos un bebé, pues vamos a tener un bebé. Entonces yo le decía, es que pues es una decisión de ustedes, tienen que platicar y así. Y después tuve otra clienta, donde yo ahí sí yo dije, ay Dios, ayúdame, porque el tipo era como muy machista y estábamos o sea, la pareja y yo, y él le decía ya, ¿ves? Tú tienes que estar lista, tú tienes que esto. Y yo le dije, discúlpeme, es una cosa de dos. Tener un bebé es una cosa de dos, no es de ella. Y yo tenía mucho coraje y yo nada más tenía que calmarme y decir, ah, ese es como la crisis de uno, de que obviamente no me puedo meter más porque solamente pues son clientes, pero yo decía, es toda la presión en ella. Y no es así, la paternidad responsable son los dos. Entonces, con esa persona, yo sí le dije, discúlpame con mucho respeto, no es la carga de ella. Tienen que los dos ponerse de acuerdo y de hecho tuve que decir, denme un segundo, necesito ir al baño. Tenía que ir a respirar y calmarme porque me daba mucho coraje que usan a la mujer como si es responsabilidad de ella. Y yo decía, no, No solo eso no es ella. así. No. Entonces, sí he tenido una variedad de clientas, pero al final sí es muy como te llena el corazón porque dices, lo que yo aprendí, lo que a mí me dieron, yo es lo que quiero compartir, porque sé que a mí me ha servido. He tenido otras clientas que me han dicho, no, es que ese método no sirve. Y yo le digo, es que no seguiste las reglas. Cuando no sigues las reglas, no las aplicas como son, no te va a funcionar. Es como si quieres armar una mesa y no ves el manual, no sabes cómo te va a quedar. Probablemente se le va a caer algo. Pero es porque uno no lee, porque uno no quiere hacer las cosas como tal vez uno piensa que sabe, pero no siempre. Y este método es muy tienes que ser consistente, consistente, consistente. Y eso es un esfuerzo de los dos, no nada más de la mujer o del hombre, sino es algo que se tiene que platicar. Para recibir el sacramento de eso es lo que los padres pues nos dicen. No están dispuestos a concebir los hijos que Dios les mande, sí, pero pues también uno tiene que hablar sobre los hijos. Yo pienso que muchas personas todavía no conocen los métodos de planificación familiar natural. ¿Por qué crees que es importante hablar más sobre ellos? Sí, creo que el primer mito es eso, de que cuando las mujeres tienen un ciclo irregular o tienen PCOS o el síndrome del ovario poliquístico, piensan que no funciona. Eso es lo que muchos me han dicho. Y eso es un mito, porque sí se puede. Hasta con mujeres que han salido de la pastilla anticonceptiva, muchas veces piensan, ok, dejo de tomar la pastilla anticonceptiva una semana y ya voy a poder concebir al otro mes. Y es todo una mentira, porque tu cuerpo lo ha suprimido con tantas hormonas artificiales que le va a tomar tiempo en regresar a su estado natural para que entonces comience a hacer otra vez su cuerpo sin que tú lo estés suprimiendo. Cosas que tal vez muchas mujeres no saben. Entonces, hay muchos métodos. Hay una pareja que yo sí les dije, si esto se te hace difícil porque tienes que tomar el tiempo. Yo recién, cuando empezamos con mis clientas, les digo, pon una alarma en tu teléfono de graficar. Fue como yo empecé. Ponía una alarma cada noche para recordarme que tenía que graficar la sensación, cómo me sentí ese día para ir conociendo mi cuerpo. Pero hay otros métodos que son un poquito más, entre comillas, fáciles, pero necesitas comprar aparatos o X cosa para que te ayude, que también es bueno.
O sea, creo que la iglesia es muy sabia porque nos ha dado diferentes métodos basados en tus necesidades. Y si puedes, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama, pero es una máquina que está casi en $600 en Amazon, pero es también muy eficaz. Y te dice si estás ovulando o no estás ovulando, pero lamentablemente muchas familias hispanas no pueden comprar un aparato a ese precio. Entonces es viendo la lista, como tus pros y tus cons, qué sí podemos, qué no podemos. Con el método Billings es solamente dar un poquito más de mi tiempo. No estoy gastando más que aprendiendo en mí y en mi pareja. ¿Qué es lo que hace más bonito el matrimonio? Porque el hombre te está cuidando. Te está cuidando a que no te metas nada artificial en tu cuerpo, te está cuidando a que estés sana. Ujú. Sí. Porque muchas veces solamente se vuelve como un deseo sexual, como si fueras un aparato. Entonces, pero sí, hay otros métodos que a muchas mujeres les pueden funcionar, que pueden investigar más sobre esos métodos, que les pueden hacer un poquito más fácil, porque como te digo, son dispositivos, tiene unos termómetros, hay de todo. Simplemente es ver cómo está cada una, tal vez de su tiempo y de su economía, para saber qué podemos comprar o qué método podemos tomar, porque igual, lamentablemente para estos métodos hay un costo. Al inicio, cuando yo empecé a buscar, cobraban muchísimo. Yo decía, yo no voy a pagar $400 para una clase. Entonces, es también lo que digo, también pues es el tiempo que uno invierte. Pero para cualquier mujer está un método. Es simplemente saber qué es lo que necesito en este momento. Porque el método Billings hasta ayuda también cuando la mujer está entrando a la menopausia. No nada más es durante su juventud, sino es un método que te acompaña toda tu vida. Ahora quiero hablar sobre algo que está pasando en nuestra sociedad. Recientemente, los obispos de Estados Unidos hicieron un llamado nacional a la oración para poner fin a la distribución de las píldoras abortivas. Como católica y mamá, ¿qué significa para ti este llamado a la oración? Creo, primero que nada, como católica, es saber que pues nuestros mandamientos es no matarás. Y esas píldoras abortivas es un acto de muerte. Primero como católica digo, pues no, o sea, nunca, ¿verdad? Ahora como mamá y tú ponerte a pensar y decir, wow, da mucho miedo porque en tus manos tienes la vida de alguien. Y muchas veces yo pienso, ¿verdad?, que las mujeres que cometen este acto ha sido por muchos traumas que no las justifica hacer este acto, pero por tanto dolor llegan a hacer cosas que lamentablemente les causan más dolor a un futuro. Y sabemos que la oración tiene mucho poder. Creo que justo hoy en la mañana vi que, no sé si fue en Nueva York, que ya aprobaron la ley para matar a un bebé hasta cuando nace. Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, no, hay cosas que el cerebro no puede entender. Y yo me pongo a pensar, y yo lo veo a él, y es como un humano no hace eso. O sea, tiene que haber, no sé, yo digo, el diablo o algo que se te mete para que tengas ese valor de hacerle daño a una persona tan inocente. Pero sí, nosotros siempre tratamos de rezar todos juntos y pedirle a Dios porque sabemos que el diablo se mete con los más vulnerables y los niños. Y lamentablemente en esta cultura de hoy es como es mi cuerpo, yo decido. Y yo digo, no, o sea, hay muchas cosas que ya como mamá a uno la hacen más sensible porque sabes de que es un niño, que él merece el derecho a la vida. No sé, es muy difícil pensar. ¿Y por qué crees que la oración es tan importante cuando hablamos de defender la vida y apoyar a las mujeres y las familias? La oración, personalmente siento que nos da como esa fuerza
que humanamente no tenemos. Hay cosas que a veces nosotros no sabemos que somos capaces de hacer, pero cuando uno pide a Dios, yo siento que Dios es como que te ve y te dice, ok, yo sé que no puedes con esto y yo te estoy ayudando. Y en la oración es importantísimo pedirle por sabiduría, en vez de bienes materiales o lo que sea, sino sabiduría de saber cómo guiar a tus hijos, cómo pedirle para que ayude a las mujeres que están a punto de cometer ese acto que va a cambiar su vida para siempre. Uh-huh. Y de estos niños. Entonces, es importante, ha habido muchos momentos en mi vida donde pasamos por muchas tribulaciones y lo que no es lo último que nos queda, sino el consuelo, es ir a pedirle a Dios, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer en este momento. Y después, en serio, como obra de magia, días después uno ve atrás y dice, ¿cómo hice eso si yo pensé que no podía? Pero es por esa fuerza esa fuerza satelital que uno no ve, pero que Dios nos da a través de la oración. ¿Qué les dirías a las parejas que tienen miedo de conocer su fertilidad o que piensen que la planificación familiar natural es demasiado difícil? Les diría que primero pierdan el miedo. El conocer su fertilidad es un lenguaje del amor, como ese libro del amor que existe de los 5 lenguajes. Conocer tu fertilidad es un lenguaje de amor que le estás demostrando a la otra persona. Porque cuando tú quieres mucho a alguien, cuando tú amas a alguien, obviamente quieres lo mejor para la persona. Y entonces, cuando quieres lo mejor para esa persona, la vas a cuidar. Yo no le daría a mi esposo, no sé, una medicina ya expirada, porque yo quiero que le esté bien. Y lo mismo con una mujer. Cuando tú le ayudas a cuidar su fertilidad, a que no se ponga ningún dispositivo, a que no se opere las trompas de falopio, todo esto es un acto de amor, que es a lo que Dios nos ha llamado a través del sacramento. Les diría que no tengan miedo. Tal vez muchas veces solamente es escuchar una clase introductoria de qué es el método Virinzo, cuáles son los demás métodos que ofrece la iglesia, y así tomar una decisión. Y saber que nosotras como instructoras estamos aquí para ayudarles en este camino que no es fácil, pero es muy bonito, porque es otra manera de mostrarle a tu pareja que lo amas o que la amas, a través de ayudándola a saber sobrellevar la fertilidad. Y pues es una decisión de dos. Gracias, Daniela, por hablar conmigo. ¿Algo más que quieres decir? ¿Y cuál es tu número de teléfono por si alguien quiere comunicarse contigo? A los matrimonios jóvenes, a los que apenas están recién casados, tienen 1 año, y les gustaría saber más sobre la fertilidad, yo con mucho gusto puedo apoyarles. Mis precios no son como están ahorita, porque yo pasé ese momento cuando recién te estás casando. Es difícil poder pagar una clase cara si solo hay un ingreso. Que no vean cualquier método con un precio, que estamos disponibles para apoyarles cual sea la necesidad, pero queremos ayudarles a que sean fieles al sacramento que han prometido ante la iglesia, que ya estando casados por la iglesia no se pueden operar, no pueden tener dispositivos en sus cuerpos, porque no estaríamos en gracia con Dios. Y si ya recibieron su sacramento, les invito a que lo piensen, a que lo oren y tomen esta oportunidad para conocer sus cuerpos y para ser fieles a lo que Dios nos ha llamado en el matrimonio. Mi número es 470-301-7686 y si no respondo es porque ando cuidando a mi hijo, pero un mensaje de texto o un correo de voz y yo enseguida me pongo en contacto con ellos. Muchas gracias, Daniela. Esto concluye nuestro episodio de hoy. El periódico está realizando una encuesta para saber tu opinión. Encuentra el enlace en los comentarios. No se olviden de leer nuestro periódico, el cual está disponible en georgiabulletin.org. Darle clic a la campanita para recibir alertas, suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y a nuestro boletín electrónico. Escucharnos y darnos like en YouTube y compartir nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!